Hoy salgo a la calle, todo el mundo me saluda, todo el mundo quiere que yo vuelva a la política, todo el mundo me dice, ingeniero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿En dónde está ese rechazo de la sociedad? ¿Por qué se le niega a una persona independiente el derecho a los espacios de comunicación? Por ejemplo, Ricardo Salinas, ¿no? Que tiene el suficiente dinero él solo para hacer una campaña política y no lo va a poder hacer porque no se lo permite la ley. Es algo increíblemente injusto. Estuviste 3 meses en la cárcel. ¿Sí? ¿Pisaste la cárcel por una venganza política? ¿Y qué opinas de su gobierno? TikTok te anuncia hasta la comida que se come y la zapatería que tiene su hija. Y aún teniendo las presas llenas, tú ves las ciudades como Suazua, como Ciénega, como Pesquería, como Cadereyta, como García, que hay semanas enteras sin agua, aún teniendo las presas llenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que maneja la empresa de agua y drenaje es ineficiente. ¿El Bronco sigue siendo Bronco o ya está domado? No, soy más Bronco. Nomás que ahora mis patadas van a ser más fuertes y en el mejor lugar. Jaime, bienvenido a Por Política. Gracias, compadre. Bienvenido, tú también. Jaime, ¿qué desgastó tu gobierno? Pues mira, yo creo que desgaste como palabra es una expresión muy generalizada, ¿no? Nuestro gobierno estuvo inmerso en novedades, en problemas, en dificultades. Y una cosa muy importante que debo decírtelo es que tuvimos en el intermedio del gobierno la pandemia, ¿no? Una dificultad enorme que nos derrumbó todos nuestros proyectos, ¿no? Que inicialmente habíamos proyectado para 6 años. El gasto, el desgaste de la pandemia, no nomás al gobierno, sino también a la sociedad, pues afectó mucho los planes iniciales que nosotros habíamos tenido, ¿no? Y fue básicamente la pandemia la que nos... ¿Qué crees que te haya pegado más? ¿La expectativa de la gente? Y ya ves que era una expectativa muy grande del primer gobierno ciudadano. ¿El incumplimiento de promesas? ¿La campaña presidencial? ¿El impacto del encierro por la pandemia? Pues mira, ahí, decisiones que tomé, todas las hice con plena facultad y responsabilidad. Es decir, incumplir promesas, yo no prometí grandes cosas, ¿no? O sea, la gente se hizo expectativas, evidentemente, de grandes cosas, porque finalmente así son las elecciones. Cuando ganas de una manera como ganamos nosotros, la expectativa era enorme, ¿no? Pero encontramos un gobierno quebrado, desfondado, con un déficit presupuestal enorme. Y nuestro propósito era tener un gobierno estabilizado financieramente, ¿no? Porque finalmente no puedes hacer gran cosa si no tienes los recursos. O sea, había una irresponsabilidad de gobiernos anteriores por muchas deudas, ¿no? Hoy mismo se está pidiendo mucha deuda y esa es una irresponsabilidad enorme. Y nosotros quisimos afrontar eso, ¿no? Equilibrar el presupuesto. Evidentemente, cuando yo decido participar en una elección presidencial, lo hice con suma responsabilidad, es decir, tratar de que el país tuviera la oportunidad de ver otra opción. Es más, lo volvería a intentar, o sea, no me arrepiento de eso, porque, pues, ¿qué pasó en esos 6 meses que no estuve, no? El gobierno continuó su trabajo, continuaron sus cosas, yo regreso. No hubo problemas en mi regreso, no hubo una fricción política, tampoco hubo una fricción política en ese momento cuando yo decido participar. Cuidamos esos escenarios. Evidentemente, luego, cuando la gente se pone a platicar sobre todos los cafés políticos, ¿no? Los medios de comunicación, te me cuestionaron mucho eso, ¿no? Y yo lo asumí con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Es decir, tomé la decisión, una decisión que creo que le ayudaba mucho a Nuevo León. Eso fue una decisión de mi parte, porque un gobierno independiente en México sería grandioso, según mi pensamiento, mi criterio. Los partidos políticos ya son un cáncer en el país, y tú lo sabes y yo lo sé, y lo sabe la sociedad. Intenté generar una condición de simpatía hacia una persona que era independiente y que no tenía eh, más que un equipo pequeño para poder participar en una elección presidencial. Sabía que no tenía una posibilidad de ganar, pero ¿qué tal si sí? Esa era una parte importante de una decisión.
La pandemia vino a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestras ganas, ¿no?, de poder enfrentar esa pandemia. Habíamos tomado la decisión de mejorar todo el sistema de salud. No lo hice pensando en la pandemia, ¿no?, porque ni sabíamos que iba a haber la pandemia, ¿no? Lo hice pensando y creyendo que México necesita y que Nuevo León necesitaba en ese momento una mejora sustancial en el sistema de salud. Afortunadamente se logró y pudimos sortear la pandemia. Te daré un dato, que ayer precisamente estaba platicando con el doctor Manuel de la O. Fíjate, Nuevo León tiene 6,5 millones de habitantes y fallecieron 12,000 personas. 12,000. La Ciudad de México, con 8 millones de habitantes, 8,5, la ciudad, no toda la metrópoli entre el Estado de México y la Ciudad de México. 8,5 millones y fallecieron más de 60,000 personas. ¿Cuál fue la razón que en Nuevo León, si lo ponemos así en un equilibrio de estadística, salvamos 30,000 personas en esa estadística? Y ahorita hablaremos de encuestas y de esas cosas, si quieres. ¿Pisaste la cárcel por una venganza política? Creo que sí, más que por una venganza política, creo que por una irresponsabilidad del gobierno de creer que el pueblo necesitaba una cortina de humo, ¿no? Que había un problema del agua. Había, entre comillas, la crisis del agua que la generó el mismo gobierno. Tú recordarás que 6 años de nuestro gobierno nunca faltó el agua. Nunca tuvimos un problema del agua. Entonces sí fue una decisión del gobierno coludida con los partidos políticos, ¿no? Porque tenían el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía de Delitos Electorales y la opinión del gobernador. Entonces sí, realmente eso es. Y eso fue, ¿no? Los oportunistas que le echaron más leña al fuego, ¿quiénes fueron? Pues mira, yo creo que en ese tiempo yo estaba muy tranquilo. Entiendo que como hombre de la política siempre entendí que el séptimo año de gobierno, aunque sean 6 años, el séptimo es el más complicado, el más difícil, porque vas a enfrentar, ¿no?, los cuestionamientos de la dolencia de un gobierno, de la falta de propuestas concluidas, obras a lo mejor inconclusas, eh, áreas del gobierno que pudieran haber tenido errores, ¿no? Entonces, ¿quiénes se aprovecharon de este tema? Pues fue precisamente el gobernador, básicamente, ¿no?, que declaró sin fin de cosas que me había robado 50,000 millones de pesos, que tenía 30 y tantas carpetas abiertas. Puras mentiras, ¿no? Que hoy la realidad, ahí está, ¿no? Todas las mentiras del gobierno descargadas en una decisión equivocada, ¿no? ¿Tus traidores, quiénes fueron? No, en mi gobierno creo que todos éramos un equipo, fuimos un equipo, somos un equipo, ¿no? No tengo Nadie te resentimiento con traicionó. nadie, no, en absoluto. ¿Quién te sorprendió siendo solidario contigo? Todos, todos. Estuvo pendiente de mí, pues Manuel de la O, Enrique Torres, eh, Mauricio Torres, Humberto Torres Padilla, todos, o sea, todo el equipo, Roberto Rusildi, todo el equipo estuvo pendiente, ¿no?, evidentemente, y todo mundo también preocupado por si todo el sinfín y la sarta de mentiras y declaraciones del gobernador y del equipo del gobernador, ¿no?, que hoy deben de estar arrepentidos porque no han probado nada, ¿no? Y eso que tienen el sistema judicial a su favor, ¿no? Entonces ¿Qué te pesaba más mientras estabas en la cárcel? pues mira, pesarme nada, ¿no? Es decir, me preocupaba, evidentemente, que la familia estuviera asustada, preocupada, ¿no? Pero más me preocupé, más que preocuparme, me puse atención a que mis abogados estuvieran demostrando la inocencia, más que eh, las artimañas judiciales que pudieran haberse hecho para poder yo salir de la cárcel, ¿no? No, o sea, me pesó un poco la salud, sí me pesó porque yo ya traía un problema de diverticulitis de 3 años atrás.
Cuando me detienen, pues obviamente me afectó porque me cambian el tratamiento dentro del penal, no dejaban verme a mis doctores. Tuvimos que hacer un proceso judicial para que mis doctores me atendieran y eso sí me pesó porque me afectó demasiado. Tuve que ser sujeto a operaciones que no tenía pensado yo hacerlas y que las hubiera evitado no si hubiera tenido el tratamiento adecuado. Estuviste 3 meses en la cárcel. ¿Sí? 3 meses en la cárcel y 3 meses en el hospital y hasta hace una semana con un proceso de vinculación irracional e injusto. Y ahorita ya Ya no tengo ningún proceso abierto de ningún tipo. Estoy muy bien. O sea, legalmente comprobamos que el tema de lo que se me acusó, que fíjate, la ecovía sigue funcionando, ¿no? La sigue sosteniendo el gobierno. Y el gobierno fue el que me acusó, que lo hice mal. Entonces también Samuel está cometiendo un delito, ¿no? ¿Y lo van a meter a la cárcel por eso? No sé. No sé. Jaime, ¿qué opinas del sistema penitenciario mexicano? Ah, caray, ese es un tema, creo que descuidado. Me tocó y nos tocó a los nuevoleoneses vivir una etapa muy complicada con el sistema penitenciario de Nuevo León, los penales, la delincuencia organizada apoderada de ellos, la violencia a partir de los penales del Estado. Y bueno, yo tuve que tomar una decisión, ¿no? O sea, y la hice, esa decisión tomada respecto a mi opinión, respecto al sistema penitenciario, como bien me lo preguntas. El sistema penitenciario en México está descuidado porque los gobiernos no lo están cuidando. Imagínate la mayoría de los penales ya saturados, ¿no? Y los gobiernos anuncian, detuvimos 1000 delincuentes y ya apresamos a no sé cuántos, y no anuncian la construcción de nuevos penales. Y no anuncian la ampliación de nuevos penales. Y entonces quienes viven ya sentenciados, otros no sentenciados, otros ahí abandonados por la justicia, mezclados en un pedacito de terreno. Obviamente eso a mí me hizo reaccionar después de que hubo un motín, recordarás, muy fuerte en el penal Topo Chico, y yo tomé la decisión de quitarlo, ¿no? Pero no nomás quitarlo por quitarlo, ¿no? No nomás quitarlo por ser una noticia o por tener un reconocimiento, ¿me entiendes? Es más, ni siquiera hay una placa en el reconocimiento de que cambiamos el sistema penitenciario. Y cambiando el sistema penitenciario, le dimos tranquilidad a Nuevo León. ¿O recuerdas que en nuestro gobierno hubo toda la violencia que hay ahorita? No, porque la bloqueamos de donde salía, que era el penal del Topo Chico. Claro que hubo consecuencias, ¿no? Para mí, ¿Cómo te fue con eso? pues me sigue yendo porque hoy no puedo ir a un restaurante de manera tranquila, ¿no? Porque no sé qué pueda suceder, porque no puedo irme a pasear como todo mundo a donde me dé mi gana, porque no sé qué pueda pasar, ¿no? Entonces, logramos resolver el tema del penal de Topo Chico y tumbarlo de raíz, construyendo un nuevo penal. Que luego fui huésped, recordarás, ¿no? De ese nuevo penal. Apodaca. Sí. Y la verdad, los presos me trataron a todo dar, Matías, porque les dimos mejores condiciones. Y no quiere decir que se los merezcan o no, o sea, son humanos, ¿no? Pero también separamos a aquellos que son violentos, peligrosos, los mandamos a penales del país que están para ese tipo de personas. Se quedaron en Nuevo León aquellos que están siendo sujetos a juicios locales, ¿no? La federación, imagínate. La federación tiene, en este país tenemos delitos federales, delitos estatales y delitos municipales. Carajo, ¿cómo? Si eres el mismo ciudadano mexicano. Y luego te meten al mismo sistema, encerrarte con un ente peligroso, cuando tú cometiste un delito quizás de un fraude, o porque tu esposa te demandó porque no pagaste la pensión alimenticia, o simplemente porque tuviste un accidente de tránsito y no tuviste para pagar el seguro médico, o hubo una gente que atropellaste y no tenías tú la forma económica de cubrir sus gastos y estás pagando una sentencia en la cárcel. O sea, no tenemos esa estructura
en donde separe las cosas. Entonces, creo que ese es un tema interesante que se tiene que resolver en México. Por eso hablaba yo antes de las cosas que te dije, que no es nada más andar regalando el dinero, Materas. Hoy el gobierno es Santo Claus, pero Santo Claus es gacho, ¿eh? Yo siempre he dicho que Santo Claus no existe y que es gacho. Santo Claus es tu papá, mi papá. Y si tu papá tiene, te compra un regalo y te lo pone ahí en el pino de Navidad. Pero si tu papá no tiene, ante ti, porque la sociedad te dice, Santo Claus no vino, cabrón, no te trajo un regalo, piensas que Santo Claus es gacho, ¿no? Y tu papá sufre. Eso es lo que quiero que cambiemos, ¿no? Y el sistema penitenciario es así. Tenemos que tener mucho cuidado en eso porque es una bomba que pronto va a explotar, ¿no? ¿Quién mandaba en el penal del Topo Chico? Muchos de los delincuentes que se apresaron por delincuencia organizada tomaron el control del penal. Cuando dices que ahorita no sales tranquilo a la calle, a los restaurantes, hablas de, llevas escoltas, llevas... Tengo escoltas que por ley me corresponden, pero muy poquitos, ¿no? Son 2 escoltas por turno que andan conmigo. ¿Pero te preocupa todavía el tema Me derivado? preocupa porque me han pasado cosas en el pasado, ¿no? Es decir, tampoco salgo así asustado, aterrado, sí salgo, pero te hablo de que en el caso mío, imagínate el caso de otras personas, ¿no? Hablaba en generalidad, o sea, no sales a la calle. Tú, por ejemplo, ahorita que venías de Monterrey acá, me dijiste, está retirado, pues vienes preocupado en el camino, ¿no? Porque no sabes qué pueda pasar. Y tu familia está preocupada. Eso de que Nuevo León es primer lugar en todo, imagínate, yo en panorama, Nuevo León, primer lugar en no sé qué. Digo, carajo, ¿cómo? Incendiaron una habitación en tu casa, ¿Sí? ¿sí? Tras 10 minutos de que saliste de ahí. ¿Fue una amenaza? No fue un chavo, desafortunadamente también en el otro tema que no hemos tocado, y qué bueno que me das entrada a esto, que es el tema de las drogas, ¿no? Del consumo exagerado de drogas que hay ahora en Nuevo León, en las colonias, en los barrios, y que el gobierno no ha podido controlar. Un chavo se metió aquí por las acequias, ya ves cómo es mi casa, no hay bardas, mi casa no tiene bardas, por donde entraste es una puerta de la barda principal de la calle, pues es alambre, ¿no? Alambre de púas, cualquiera se puede pasar, la parte de atrás igual, la única barda que hay en mi casa es la que separa con el vecino, ¿no? Pero abajo de esa barda hay acequias, ¿no? Que no tienen puerta, por ahí se pasó el chavo drogado, ¿no? Se le hizo fácil, entró, persiguió al señor que trabaja aquí conmigo, a la señora que trabaja aquí conmigo y quemó la parte de arriba, ¿no? A lo mejor se quería él quemar o no sé qué pasó por su cabeza. Se encerró allá en la parte de arriba de la casa, le prendió lumbre y luego se aventó él por la ventana. Y fue donde lo apresaron los muchachos, ¿no? Luego se puso muy loco, le tuvieron que dar un balazo. Pero no fue que alguien lo haya mandado, o sea, no. Sí se hizo mucha especulación respecto a eso, pero no, la verdad es que es un chavo que eh, demasiada droga. ¿Te arrepientes de alguna decisión como gobernador? Bueno, arrepentirme como tal no, porque es una decisión, todas las decisiones fueron tomadas a conciencia, ¿no? Puede ser que hubiera cambiado algunas decisiones. Por ejemplo, te diré el caso de eh, no haber construido de una manera rápida el parque donde tumbamos el penal del Topo Chico. Eso sí, creo que nos faltó tiempo, porque era necesario, mate. No tuve el tiempo para hacerlo. O precisamente generar que se hubieran hecho algunas otras cosas en el concepto del terminar la presa Libertad, que era un proceso muy burocrático, porque los recursos federales son muy burocráticos, ¿me? Y el hecho está que ahí está todavía sin terminarse. Jaime, eres un hombre millonario. No. Digo, después de haber sido gobernador y haber administrado. Mira, desde chamaco trabajo, o sea, tuve la fortuna de mi padre y mi madre me enseñaron a ganarme la vida, ¿no? Desde niño, ¿no?
Desde niño me gustó el comercio, comprar y vender. Tuve mi primera propiedad a los 18 años, allá en la comunidad donde nací. Pero de antes y después de ser gobernador. No, sigo teniendo el mismo patrimonio. Mi patrimonio está muy bien establecido. Tengo mi rancho en Paredón, esta casa que viste aquí. Tengo mi propiedad en Paulillo, donde produzco manzana y cosas así. Tengo una propiedad en San Rafael, una comunidad donde nació mi madre, que era de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, y ahí producimos alfalfa, forraje. Tengo un vivero aquí en Paredón. Produzco árboles de ornato, produzco nuez, produzco higos, produzco granadas. Y me va bien, y me ha ido bien económicamente con la tierra. No produzco tomate, chile, cebolla. En propiedades que tengo desde hace mucho tiempo. Algunas que, por ejemplo, voy a hacer mención de una que causó mucha polémica yo siendo gobernador, que dicen del Palacio Rosa, ¿no? Que construí en Pablillo, la comunidad donde nací. Y he invitado a sin número de gente a ver, vénganse a ver mi palacio, ¿no? Y a veces hasta cobro, ¿no? Porque vayan y lo vean, ¿no? La verdad es que esa propiedad es una propiedad que he elegido, mi papá era ejidatario, y mi papá dueño de esa parcela, son creo que 10 hectáreas. Mi papá y yo empezamos a construir esa casa, que es una casa, no es un palacio, es una casa. De esas casas cuadradas, así que mi papá dijo, ponle una puerta enfrente y otra para atrás para que haya un patio central aquí, para que el jardín de tu mamá, de mi mamá, pues, que produce flores, producía, ya mi mamá murió. 2 recámaras por cada lado, y se chingó. Ese es el palacio. Que quien lo hizo famoso fue Samuel García, precisamente, ¿no? Lo hizo TV Azteca en ese tiempo, que millonario, ¿no? Yo se lo ofrecí, según TV Azteca costaba, según su evaluación, 8 millones de pesos, algo así. Y yo publiqué en Facebook, se los vendo a 4 millones, pues no tuve oferta. Y luego se los bajé a 2,5 millones y no tuve oferta. Y luego le dije, bueno, les doy gallinas, borregas, caballos, vacas, lo que tengo ahí, cabrón, de pilón. La verdad es que siempre habrá, José Luis, y lo sabes, mira, este es mi lugar. ¿Qué le des exagerado? Y ahorita te voy a llevar a hacer un recorrido por mi casa, para que veas qué es mi casa. Y tú mismo te vas a dar respuesta a lo que me preguntaste, ¿no? Vivo de manera bien, me va bien en mi negocio. No tengo, mis hijos son exageradamente tranquilos. No tengo esa preocupación, ¿no? Tengo 4 hijas mujeres y un varón. Mi hija mayor es viuda. La que sigue me ayuda aquí, vive aquí conmigo. Está estudiando psicología. Los otros 3 están más chicos, de prepa para abajo. No tengo un problema en cuanto a eso. ¿Ninguno de tus hijos está en la política o le No. interesa la política? No, ninguno. Y no creo que les vaya a gustar, o sea, no sé. Creo que ese tema no se hereda, ¿no? Yo estoy en contra de eso, inclusive, ¿no? De creer que porque es hijo tuyo ya va a tener las mismas condiciones que tú, ¿no? Yo luché por lo que fui. Sigo luchando por lo que soy. Pero es mi gusto, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Mi gusto es y ni quien me lo quite, ¿no? Pero no se hereda, ¿me entiendes? No es un tema de genes, ¿no? No es un tema de genes, ¿no? Yo desde chamaquillo, ¿tú crees que yo iba a creer o soñar, como luego dicen, que iba a ser gobernador? Y de manera como lo fui, ¿no? No, o sea, fue una decisión que tomé aquí en este mismo lugar eh, para competir de manera independiente, ¿no? Y lo logramos con un equipo de trabajo, sin la influencia de los partidos, sin la influencia del sistema, sin la influencia de los medios de comunicación. Entonces, si me preguntas y te contesto como Fernández Noroña, ¿cuánto tengo en mi cuenta en este momento? No, ni sé, porque todo me lo gasto.
sea, tengo trabajadores, tengo gastos, ¿me entiendes? Nosotros gastamos mucho en insumos, por ejemplo, fertilizantes, eh, consumimos una cantidad enorme de energía porque nuestros sistemas de riego son base a energía, consumimos mucho medicamento para los animales, consumimos muchos insumos en ese sentido. Entonces, no es así que digas, nos ganamos mucha lana, pero sí suficiente para que todo funcione en mi negocio, ¿no? ¿Qué opinas de Samuel García? Pues mira, que es un chamaco tic- tiktokero. Esa es mi opinión sobre él. ¿Y qué opinas de su gobierno? TikTok, mucho gasto en publicidad. En TikTok te anuncia hasta la comida que se come y la zapatería que tiene su hija. Ese es el ¿Pero gobierno. consideras que tiene un buen gobierno, que han hecho cosas buenas? Las buenas intenciones de un gobierno siempre se dan. Te diré que creo que se equivocó en todo el sistema de movilidad porque nuestro gobierno le heredó el PIMUS, famoso estudio de movilidad que nos llevó mucho tiempo y que viene de gobiernos atrás también, muchas áreas de oportunidad. Y por ocurrencia él quiso mandar las líneas del metro que finalmente creo que no se van a terminar porque no es un metro. O sea, no es un sistema de movilidad masiva, ¿no? Que vamos a tener problemas. Eh, no existe un sistema de tranvía o de movilidad en ese sentido para mover masas, ¿no? Es muy pesado la masa y muy frágil la estructura. Estamos hablando del de Constitución, el monorriel. Sí, todo, pues es que todo es así. Entonces, esa parte, dime quién se va a ir al aeropuerto con maletas, salir de San Pedro con maletas al aeropuerto. Pues es algo irracional, ¿no? No hay en el mundo esa posibilidad. ¿Eres el culpable de los problemas de movilidad, de la contaminación, de la crisis del agua, según acusaciones del gobierno estatal? Pues mira, llaman para 5 años en el gobierno, ¿no? 4. 4, pero ya para 5, ¿no? Eh, siempre hay alguien a quien acusar, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos el gobierno con problemas de anteriores gobiernos no resueltos y no nos la pasamos echándole la culpa a los gobiernos anteriores de los problemas que existen en la ciudad. La ciudad tiene un crecimiento poblacional muy rápido, ¿no? Yo tomé el gobierno con 5,5 millones de habitantes y hay 6,5 millones de habitantes. Entonces el problema se sigue eh, creciendo y el problema no es el transporte público, ¿no? El problema es la movilidad, ¿no? Una ciudad que crece hacia afuera de una manera increíble y que ningún sistema de transporte público podrá resolverlo. Necesitamos empezar al tema de las ciudades medianas, pero es una decisión que tiene que tomar el actual gobierno, ¿no? No yo. La crisis del agua, ¿cuál crisis del agua? En nuestro gobierno no hubo una casa que se quedara sin agua, nunca. Se habla de que esta crisis del agua es porque no se invirtió a tiempo en infraestructura o en... Hoy se le invirtió miles de millones de pesos y nos está faltando el agua. Y aún teniendo las presas llenas, tú ves las ciudades como Suazua, como Ciénega, como Pesquería, como Cadereyta, como García, que hay semanas enteras sin agua, aún teniendo las presas llenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que maneja la empresa de agua y drenaje es ineficiente. No han podido con la grandiosidad de la empresa de agua y drenaje. Es una empresa que debió haber sido eh, una solución si hubieran puesto las personas indicadas ahí. Nosotros pusimos las personas indicadas y nunca nos faltó el agua, ¿no? ¿Cuáles obras o programas de tu gobierno consideras que fueron abandonados intencionalmente por el gobierno de Samuel García? Los hospitales. Los hospitales, el sistema de transporte que ya estaba avanzando, que quisieron cambiarlo, ¿no? El gobierno comprando camiones que ahí están todos tirados, ¿no? No es posible que el gobierno se convierta en empresario del transporte. El gobierno, y nosotros le dejamos al gobierno actual
una serie de estudios completitos, porque nos costó tiempo, esfuerzo y evidentemente la capacidad de muchos profesionales del transporte, de la movilidad, para que se siguiera eso, ¿no? O sea, los gobiernos tienen que ser consecuentes y consecutivos para poder llegar a la meta establecida a mediano y largo plazo, ¿no? Porque si tú llegas y cambias todo, pues echas abajo todo lo realizado en el tiempo de un gobierno de 6 años, ¿no? Entonces yo creo que ahorita las obras que te diré, por ejemplo, la Interserrana es una carretera que no va a funcionar. Yo soy de allá, del sur del estado. Y si tú vas, lo que tanto ha anunciado este gobierno de la carretera Interserrana, ¿tú crees que la gente que viene de México se va a arriesgar a venirse por la sierra? Cuando tiene la carretera casi derechita rumbo a Saltillo, ¿no? Y salir al periférico, irse a Laredo, Reynosa, ¿no? Creo que es innecesaria en el momento. Creo que hay más problemas en la metrópoli, como ampliar avenidas que hoy están saturadas, ¿no? O simplemente conducir el metro de Guadalupe a Juárez y Cadereyta, o la línea 3 del metro que está en el hospital metropolitano, conducirla hasta las poblaciones más saturadas de Apodaca, ¿no? Como Pueblo Nuevo, como Metroplex, como toda esa zona donde la población está enclavada, ¿no? Eso sería grandioso. Pero se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. ¿Te arrepientes de haberte lanzado por la presidencia y dejar solo a Nuevo León? No lo dejé solo, compadre. O sea, había un gobernador interino, había un equipo de gobierno y listo. O sea, no se quedó solo. Pero la gente tenía una gran expectativa contigo. Pues la gente no, creo que los medios de comunicación, como no les pagué un peso, pues me atacaron completamente, ¿no? Hoy salgo a la calle, todo mundo me saluda, todo mundo quiere que yo vuelva a la política, todo mundo me dice, ingeniero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿En dónde está ese rechazo de la sociedad, no? ¿Qué opinas de que Samuel te imitó en ese sentido y se lanzó también se quiso lanzar por la campaña presidencial? Pues tenía todo el derecho, ¿no? O sea, tú no puedes evitarle el derecho de participar a nadie, ¿no? En las decisiones que se toman. Es decir, si no te lo digo como una excusa, ¿no? Yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. Tampoco me estoy excusando en ese sentido. Asumí mi responsabilidad y tuve mi sanción de la población en ese momento, ¿no? O sea, lo reconozco en ese sentido. No hay decisiones absolutistas en las decisiones del gobierno o de la política o de ti como persona, ¿no? Puedes equivocarte y retomar el camino, ¿no? Puedes tomar una decisión que al final a la gente le parezca que está mal, pero a ti te pareció que está bien y regresas, ¿no? Yo regresé y hablé con la gente, regresamos a tomar el gobierno y asumimos la responsabilidad en el caso de la pandemia, que fue, creo que el tema más difícil que nos tocó vivir, ¿no? Después de ser el primer gobernador independiente de México, ¿hoy es posible ser realmente independiente? Claro, sigo pensando en eso. Creo que México necesita un golpe de timón. Sigo pensando y creyendo que los partidos políticos son un cáncer, un cáncer. Hoy tú te das cuenta, por ejemplo, cómo el PRI ya está desapareciendo, cómo el PAN no encuentra las anclas para agarrarse y retomar su sentido original, ¿no? Cómo Movimiento Ciudadanos es más bien el recaudador de los amargados de los otros partidos, cómo Morena se llenó de aquellos que se sujetaron al poder y que pertenecieron al PRI, al PAN o a MC, ¿no? Es decir, es un reciclaje, ¿no? De fierro viejo, ¿no? Diría yo. Cuando hoy hay condiciones de infraestructura y de herramienta política más moderna, ¿no? Creo que va a haber un golpe de timón en la siguiente elección del 30, donde la gente va a voltear a ver de manera independiente y estoy seguro que eso va a pasar. Tú lo estás viviendo hoy con Ricardo Salinas Pliego, que se atrevió y se está atreviendo a hablar sobre ese tema. Lo vas a ver también en otros personajes del país, en donde van a tomar esa ruta, ¿no?
y quizás logren, y me daría mucho gusto, ¿no?, derrumbar el sistema viejo pluripartidista, ¿no? Porque es nada más pluripartidista en el tema de la elección. Pero cuando ya se llega al gobierno, no son los partidos los que mueven la política del país, ¿no? Son sujetos mantenidos del gobierno, congresos paleros, políticos paleros de los gobiernos en turno, que no se atreven inclusive a ser diferentes para que la sociedad tenga el contrapeso que necesita, ¿no?, para poder tener mejores condiciones de estabilidad o de vida, ¿no? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿A quién le pondrías un anuncio que diga alerta o precaución? No, o sea, no. En la política podrás tener contrincantes, podrás tener diferencias de opinión, ¿no?, pero no considero a alguien como enemigo. Tengo diferencias con muchos políticos, pero no son mis enemigos, ni yo soy enemigo de ellos, ¿no? Es decir, considero a la política como una herramienta en la que tienes que tener cordialidad y a veces diferencias bruscas, ¿no?, pero no llegando a la violencia, ni siquiera a la violencia verbal, ¿no? ¿Traes proyectos como estratega político? Sí, sí. Estoy ahorita trabajando sobre un nuevo sistema basado en la inteligencia artificial, en la tecnología, en la modernidad, para poder generar campañas más económicas, menos publicidad de calle, ¿no?, menos la contaminación esa visual que tú ves en todas las ciudades metropolitanas, en donde hoy no puedes salir a la calle si no ves la cara de alguien, ¿no?, anunciando que todo lo puede y que todo lo hace, ¿no? Y la gente lo que quiere es ver las estrellas, la luna, el sol, el cielo azul, ¿me entiendes? Cuando lo puedes usar en tu teléfono, ¿no?, la tecnología. Sí, me gusta mucho eso, lo sabes. Y tengo muchos amigos que me consultan, ¿no?, que me consultan en ese tema y creo que sí, a partir de enero yo estaré buscando influir en las decisiones que tiene el país respecto a la reforma electoral, por ejemplo, que es un tema que me gustaría, que lo estoy visualizando. La reforma electoral se está haciendo ahorita de un solo lado, ¿no?, del lado oficial. Y están haciendo como siempre, ¿no?, las suposiciones de consultas falsas, ¿no?, de que ya están consultando a la sociedad. Y yo empecé a ver lo que está haciendo Pablo Gómez, por ejemplo, que es el que puso la presidenta, de manera unilateral, otra vez, pasándose por alto y por arriba al Congreso, ¿no?, que es el que debe hacer el tema de las consultas y de todo ese tema, porque es ahí donde están los partidos políticos, ¿no?, y ahí es donde está el ente político. Pero no están hablando de los candidatos independientes, ¿no?, o de la posibilidad de darle igualdad de condiciones, ¿no?, de la verdadera paridad en la democracia es todo el mundo igual, ¿no? ¿Por qué tienen que tener mejores prerrogativas los partidos que una persona que busca una posibilidad? ¿Por qué se le niega a una persona independiente el derecho a los espacios de comunicación? ¿Por qué un ente personal, por ejemplo, diría yo, Ricardo Salinas, ¿no?, que tiene el suficiente dinero él solo para hacer una campaña política y no lo va a poder hacer porque no se lo permite la ley? Es algo increíblemente injusto. Es decir, ¿por qué los partidos políticos no liberan eso, no? Para sus propios militantes, obviamente, ¿no?, también. Es decir, no estoy hablando solamente del tema económico, ¿no?, sino también de espacios publicitarios. El candidato independiente no puede contratar espacios de publicidad porque se los niega la ley. Cuando a los partidos políticos se los dan de manera gratuita. La televisión, el radio, obligados por la ley, que estoy seguro que si ellos fueran libres, ¿por qué le tienen que regalar a los partidos políticos espacios de publicidad, no? ¿O por qué tú, como comunicador, estás sujeto a la ley, limitado, ¿no?, a no hacer preferencia por alguien que te guste y que te agrade, ¿no? O sea, tienes que darles a todos por igual. Y eso es ingrato, ¿no? ¿Regresarás a participar activamente en la política? Sí, lo voy a hacer, no para buscar un cargo de elección popular, te lo he dicho,
pero sí para dar mi opinión, o sea, la voy a dar, ¿no? La estoy dando en este momento, ¿no? ¿Están negociando con el Partido Verde, como se dice? No. Yo no he negociado con el Partido Verde nada. Son mis amigos, tengo muchos amigos en el PRI, en el PAN, en Morena, ¿no? Y me negué a participar con muchos de ellos, ¿no? En el momento me buscaron muchos partidos. No. Yo seré independiente, siempre voy a buscar esa vía, voy a buscar de apoyar, de darle mi experiencia a aquellos independientes de este país para que avancen, ¿me entiendes? Para que puedan ellos tener esa posibilidad y no construir un movimiento independiente, no se trata de eso, porque si tú eres independiente no tienes que llenarte de personajes o de gente así. El verdadero movimiento independiente eres tú, ¿no? Si así lo deseas. No crear otra vez un partido independiente, un movimiento independiente. No creo en eso porque si me alejé del PRI, yo no me alejé del PRI enojado, ¿no? Por el PRI, con el PRI. No. Yo solamente decidí ya no participar en un partido político. ¿Qué perfil de gobernadora o gobernador necesita Nuevo León para 2027? Mira, podría ser irrelevante mi respuesta, pero te diré que me gustaría que cualquiera de ellos se atreviera a no ser palero del sistema. Paleros del sistema. Y los que veo son paleros del sistema. ¿A quién le ves tamaños y el perfil para ser gobernadora o gobernador? Los conozco a todos, pero todos están esperando el dedo, ¿no? Ninguno de ellos se va a atrever a ser si no lo apoya el centro. Ninguno de ellos quiere ser si no lo apoya el centro. Y eso a mí no me agrada, no me gusta. Son mis amigos, conozco a la mayoría de ellos, ¿no? Algunos de ellos trabajamos juntos, ¿no? Somos compañeros o amigos y tuvimos alguna relación política o administrativa de juntos, ¿no? Los conozco bien. Eh, pero ninguno de ellos se está atreviendo, ¿no? A salirse del sistema centralista. Yo siempre seré un ente político que está en contra del centralismo. Estoy en contra de los aztecas. Los aztecas nos siguen gobernando. Y todo mundo en el país ve hacia el centro, ¿no? Y es una pérdida de tiempo. ¿Recuerdas que Andrés Manuel, y hoy nadie se lo recuerda, una de las cosas por la que la gente votó por él fue que iba a descentralizar la función pública, que iba a mandar a Nuevo León la Secretaría de Economía? ¿De dónde está la Secretaría de Economía? Que iba a mandar a Puebla la Secretaría de Salud. ¿Dónde está la Secretaría de Salud? Que iba a mandar a Sinaloa la Secretaría de Agricultura. ¿Dónde está la Secretaría de Agricultura? No lo pudo hacer. ¿Cuál es la razón? De que no lo dejaron los entes aztecas. Sigue el centralismo siendo el principal problema de este país. Desde los impuestos, desde el reparto fiscal, desde los sistemas de salud, desde el sistema de educación. Hoy tenemos un sistema de educación obsoleto, caduco, ¿no? ¿Por qué los maestros, por darte un ejemplo, no son tomados en cuenta en un sistema de educación del país? ¿Por qué los doctores que trabajan en un sistema de salud no son tomados en cuenta para mejorar el sistema de salud? Es un problema de centralismo. Pones a quien no conoce educación a ser el rector de educación en el país. Pones a alguien que probablemente haya sido un médico famoso, pero que no tiene nada que ver con el tema de proyectar. El Seguro Social creo que es el ente más ingrato de salud al que tú puedas ir, ¿no? No sé si tú tengas Seguro Social o tengas seguro de gastos médicos o tengas la oportunidad, pero pasa por todas las clínicas de salud del Seguro Social. ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar? Porque está centralizado, porque no quiere el gobierno darle a la gente la oportunidad de tener los recursos suficientes para curarse, atenderse en cualquier hospital, en cualquier consultorio, con cualquier persona. ¿Por qué tiene que ser el gobierno el que diga que te tienes que ir a curar en la clínica fulana o en el hospital perengano? No, punto. O sea, eso es algo ingrato para un sistema político mexicano que debiéramos estar mucho mejor, ¿no? Jaime, las siguientes preguntas son para responder rápidas en una frase de 2 o 3 palabras. Una serie de tu vida en Netflix, ¿cómo se llamaría? El libro vaquero. Mayor aprendizaje en la cárcel. A leer.
¿El Bronco sigue siendo Bronco o ya está domado? No, soy más Bronco. Nomás que ahora mis patadas van a ser más fuertes y en el mejor lugar. ¿Cuál sería ese? Pues imagínate. En la horqueta, güey. Mensaje de 10 segundos para Samuel García. No sé si tenga suficientes zapatos su hija. ¿A quién le tienes facturas políticas por cobrar? No, nadie me debe. No es. La política no es un negocio, ¿me entiendes? Sino es como Shakira, ¿no? Que facturar, ¿no? Nuevo León será gobernado en 2027 por... Por el que la sociedad decida, ¿no? O sea, mira, ahí está mi egoteca. Y ahorita te vas a dar cuenta de eso. ¿Por qué te lo digo, no? Una dulce venganza del Bronco sería... Ganar la próxima carrera de caballos. Mejor meme del Bronco. Ah, carajo. Esa. Cuando estaba en la cárcel dije, ah, carajo. Cuando perdieron los Tigres contra los Rayados, me tocó escuchar el clásico encerrado. Ahí preguntándole a un custodio, ¿quién va ganando, güey? ¿Quién va ganando? Me acuerdo que estaba la noticia desafortunada de esta niña que desapareció y que tardaron mucho en encontrarla, Devani, creo, sí. Y yo estaba en la cárcel, ¿no? Entonces yo estaba atento de esas noticias. Y en el Inter ahí hubo un juego, ¿no? De Tigres con Rayados y yo estaba interesado en saber quién había ganado. ¿Cuál es el futuro de Jaime Rodríguez? Continuar con mi negocio. Produzco árboles, plantas de ornato, mi rancho, mis caballos, mi familia, obviamente. Y en enero tomaré una decisión, te lo comenté. Y en el tema político hay... Sí, 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 claro. O sea, eso no se ¿Qué acaba. posibilidades hay? Muchas, creo. He andado por todo el país. Me va bien con la gente. Entonces tomaré la mejor decisión. Creo que sí empujaré mucho el tema independiente en México. Ojalá y haya atrevidos y quitemos, por fin quitemos el sistema partidista que es un cáncer en el país. ¿Tú particularmente buscarías alguna candidatura en 2027, 2030 o en un futuro? Ayudaría a quien quiera. Y no sé todavía, o sea, te diré, pecaría de atrevido en este momento a darte una respuesta, ¿no? No lo sé todavía, estoy ahorita metido en mi rancho tratando de sacar adelante los problemas que se generaron en los 6 años que abandoné mi negocio. El tiempo que duré enfermo, ¿no? El tiempo que duré con el juicio en el que me acusaron de abuso de autoridad, el desgaste que tuvo sobre todo eso, pues descuidé mucho mi negocio, ahorita lo estoy tratando de levantar y resolverle a mis hijos los problemas que tienen. Hace poquito publicaste, hace unos días, en tu rancho, unas luces que aparecieron en la noche y que lo replicaron los medios locales. Sí, ¿Qué pasó ahí? aquí cerquita hay una parte que se llama Icamole, es una comunidad ejidal, pero antes de Icamole hay una recta así donde ya hay diferentes ranchitos, ¿no? O quintas, podríamos decirlo, gente que ha comprado terrenitos y hacen sus casas, ¿no? Una de esas casas tiene cámaras. Esas cámaras grabaron eso. Y ese video me lo envían a mí, una persona de Icamole. Y yo lo publico. Yo pregunto si a la raza qué se hace en esos casos. Empieza, porque a mí me gusta provocar eso en la red, ¿te has dado cuenta? O sea, yo pregunto, ¿no? Y la gente me escribe. 90% de la gente que me escribió, pues dice que son brujas y que siempre se aparecen a finales de octubre, principios de noviembre. He hablado con mucha gente de la zona, es más, me dijeron, venga, si usted a las 3, 4 de la mañana y las va a ver. Pues en eso ando, ¿no? O sea, probablemente mañana o pasado mañana me eche la vuelta y a esas horas viniendo del rancho, ¿no? O yendo para mi casa, García, o donde sean. Voy a ver. Y la verdad es que ha tenido una respuesta increíble, ¿no? Increíble, increíble, increíble. ¿Jaime Maussan no te ha buscado? Sí, también me escribió por Facebook. Eh, me entrevistaron muchos medios de comunicación del país, ¿no? De Imevisión, de Univisión, porque la verdad son imágenes captadas por cámaras de seguridad. No es que alguien las haya grabado.
¿Qué mensaje final te gustaría darle a nuestra audiencia? No, pues que me da mucho gusto que por fin haya gente atrevida como tú, ¿no? Que se atreva a hacer este tipo de podcast, que ya dejen el sistema viejo de comunicación. Si ves, hablo de las cosas viejas y yo ya soy viejo también, ¿no? O sea, la comunicación hoy es más moderna, más expedita, más libre, menos complicada, en donde la gente lo entiende de una manera perfecta, ¿no? Te escucha, me escuchas, usas la tecnología para esparcir lo que hoy en esta tarde estamos hablando. Y eso me encanta, ¿no? O sea, que la sociedad, decirle a los jóvenes de hoy que se atrevan, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen hoy más facilidad que las viejas generaciones, que se tienen que atrever a darle un golpe de timón al sistema político mexicano. Creo que en eso tenga la esperanza yo puesta, ¿no? En las nuevas generaciones. Aunque no las vemos ahorita de manera masiva, creo que muchos están ya participando a través de TikTok, de Instagram, de Facebook. Yo leo muchas cosas en donde ya veo mucha opinión de los jóvenes respecto a lo que está sucediendo en su entorno. Y eso es bueno, muy bueno.